Hey, muy buenas creativos, muy buenas creativas, gracias por estar aquí otra vez, gracias por seguir formando parte de la solución y no parte del problema. Vamos a seguir hablando de la clase creativa y de realmente cómo nos podemos transformar a nosotros mismos para vivir la vida de nuestros sueños y para ser también el germen de esta nueva humanidad que será la humanidad consciente y la humanidad libre. Hoy vamos a hablar ya de la sexta característica del ego, vamos avanzando a tope en este conocimiento del ego, en este autoconocimiento. Y hoy vamos a hablar de una característica importantísima que es la reactividad. Sí, señores, la reactividad es una de las principales características del ego. Y hoy vamos a hablar de ella. Como sabéis, como más conozcamos al ego y sus características, pues más nos podremos liberar de él y más podemos actuar en el mundo desde lo que realmente somos. Y eso implica pues mucha más felicidad para nosotros, mucha más felicidad para los que nos rodean y pues básicamente vivir una vida a nivel interno y a nivel externo mucho más satisfactoria, ¿vale? Entonces, vamos a entender qué es la reactividad. Para entender qué es la reactividad, primero de todo, tenemos que irnos al vídeo anterior y entender el egocentrismo, ¿vale? El ego es egocéntrico, eso significa, una de las facetas del egocentrismo, eso significa que el ego siempre tiene expectativas de la realidad, que el ego siempre está confrontando la realidad porque tiene sus propios deseos que normalmente van en contra de lo que es la realidad en sí. Entonces, cuando el ego, los deseos del ego y la realidad, digamos, son diferentes, no concuerdan, entonces el ego, eso, reacciona. El ego se victimiza, se queja, en definitiva, reacciona, ¿vale? Y la reactividad, básicamente, lo que hace es que pues, nos impide elegir conscientemente la actitud con la cual nosotros vamos a afrontar las situaciones, ¿vale? Por lo tanto, al final nosotros estamos siendo esclavos de nuestras propias reacciones, porque realmente no estamos eligiendo consciente y deliberadamente cómo vamos a responder delante de las situaciones, cuál va a ser nuestra respuesta mental y por ende emocional y después cuál va a ser nuestra acción como respuesta a esa situación, sino que todo surge como algo automático que viene de nuestro subconsciente y que nosotros no elegimos y por lo tanto nos está esclavizando, ya que yo no puedo elegir si delante de una situación eso me hace sentir mal porque es una reacción automática en mí. Ya no puedo elegir si delante de una situación yo actúo de forma violenta porque es algo que sale dentro de mí, ¿vale? Por eso también es importante entender un concepto que espero que entendáis y podéis ir ver dónde van mis palabras, no quedaros con mis palabras, sino ver dónde están indicando, y es que la maldad en sí no existe, ¿vale? La maldad no existe, simplemente son personas que actúan a partir de este ego, de este mecanismo de supervivencia, de este miedo, y que, bueno, son personas que tienen muy poco control de sí mismas y entonces siempre están reaccionando de forma violenta, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer como sociedad es empezar a enseñar esto que os estoy enseñando en estos vídeos, porque esto arrojaría mucha luz sobre el ego y entenderíamos entonces que podemos realmente ser conscientes de nuestro ego y la gente en general pues no reaccionaría tanto, entonces podríamos ser mucho más dueños de nuestros actos y actuar desde lo que realmente somos, que realmente es la esencia y la esencia está en todas las personas, ¿vale? La esencia, esta parte buena, amorosa, pacífica del ser humano, que es realmente lo que nos ha hecho evolucionar como seres humanos, está en todas las personas. Lo que pasa es que el ego siempre es el primero, ¿no? Cuando pasa algo, el ego siempre, hey, está ahí el primero, está en la fila, la esencia es como más calma y el ego siempre está ahí preparado para luchar porque el ego vive para luchar. Entonces, cuando pasa algo, el ego siempre sale primero, ¿vale? Y fijaros en la palabra reaccionar, ¿vale? Porque ya nos dice mucho. Reaccionar, ¿qué significa? Que es volver a actuar. Reaccionar significa volver a actuar de una forma en la que tú ya has actuado previamente, ¿vale? Eso significa que tú estás actuando, estás reaccionando a través de un patrón mental que tú tienes. Y como tienes un patrón mental delante de ciertas circunstancias, un patrón que tú no eliges, siempre acostumbras a reaccionar, a volver a actuar de la misma manera, ¿vale? No sé si os ha pasado, pero muchas veces delante de situaciones similares, pues realmente reaccionamos, tenemos una reacción emocional muy parecida, ¿vale? Eso es porque estamos viviendo a través de un patrón mental, ¿vale? No estamos en conexión con la realidad,
que siempre, cada momento es diferente, sino que siempre estamos viviendo en la mente, entonces siempre interpretamos realidades similares de la misma manera y eso provoca una contestación igual, ¿vale? Entonces, importante entender esto, estamos actuando a través de un patrón y lo más normal es que este patrón no es un patrón que hayamos elegido nosotros, sino que parte del condicionamiento de cuando éramos niños, en el cual, pues, como de los 0 a los 7 años, nuestra biología que hace, pues absorber el máximo de patrones de conducta que ve de los adultos, sobre todo nuestros padres, para así asegurar la supervivencia, ¿no? Entonces, estamos actuando siempre desde este patrón de supervivencia, que son este mecanismo de supervivencia, que está basado en estos patrones adquiridos desde hace mucho tiempo, y al final, ¿esto qué es? Que nosotros pues no estamos actuando desde la libertad de elección, sino que estamos actuando desde lo que otros han puesto en nuestro cerebro, digamos, ¿vale? Por eso, las reacciones, como parten de un mecanismo de supervivencia, si os fijáis, siempre que reaccionamos, siempre que saltamos, como si fuéramos un resorte delante de las personas o circunstancias, realmente estamos siempre atacando, huyendo o escondiéndonos. Hay gente delante de circunstancias, pues lo que se enciende dentro de sí es para atacar, ¿vale? Me voy a atacar a esta situación la voy a destruir, porque me está atacando. Hay después el que huye, ¿no? Delante de situación que le hace sentir tan mal y siente eso, pues huye. Eso depende del tipo de personalidad, ¿no? Y depende también de la circunstancia, de la situación que sea y del momento, ¿no? Pero siempre es eso, es ataque, huida, como dicen en inglés, fly or fight, o también siempre hay la reacción de esconderse, ¿no? Atacar, huir o esconderse son las tres reacciones que tiene el ego, porque son las tres reacciones que te permiten sobrevivir, ¿no? Y al final, pues siempre estamos en eso, en la supervivencia cuando estamos reaccionando, porque es el ego el que reacciona, no eres tú, es el ego a través de ti el que está reaccionando. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos desde este mecanismo de supervivencia? Cuando nosotros vivimos nuestra vida no eligiendo conscientemente nuestras actitudes, sino cayendo en las actitudes que son las actitudes de supervivencia. Eso pasa que se activa, lo voy a poner en rojo, se activa nuestro mecanismo del estrés, ¿vale? El mecanismo del estrés es un mecanismo que nos sirvió muchísimo en el pasado cuando vivíamos en la selva, porque es el mecanismo que se activa cuando tu vida está en peligro. O sea, imaginaros, cuando tú te sientes estresado es que tu cuerpo, tu cerebro está interpretando que tu vida está en peligro. Ojo, ¿eh? Ojo. Y este mecanismo lo que hace es producir cortisol, producir adrenalina, que lo que hace es que, bueno, la sangre de tu cuerpo se reparta en los órganos que más necesitas para sobrevivir, el cerebro, el corazón sobre todo, y eso hace pues que tengas más posibilidades de sobrevivir. Lo que pasa es que el mecanismo de estrés está diseñado para que sea pues momentos muy oportunos que te permita sobrevivir y después ya está. Cuando vivimos constantemente nuestra vida estresados, reaccionando constantemente en nuestra vida, entonces el estrés lo que hace es que tenemos una insatisfacción profunda, un sufrimiento profundo, un sufrimiento crónico en nuestra vida porque, digamos, la base de nuestra vida es la reactividad y por lo tanto siempre tenemos esta insatisfacción que nos genera este estrés. Además, estas hormonas que he dicho, el cortisol, la adrenalina, cuando se segregan de forma continuada en el día a día, lo que hacen es que nuestra salud ah, pues baja mucho de nivel, envejecemos mucho más rápido, porque realmente es como un gran esfuerzo del cuerpo, ¿no? Es como el esfuerzo el cuerpo para sobrevivir, pues hace como un chute de adrenalina, un chute de cortisol, y eso pues es como una gran subida de intensidad en el cuerpo que hace que el cuerpo pues sea más, pues dure menos tiempo, ¿no? Que se envejezca más rápido y nuestra salud pues esté más baja, ¿vale? Entonces, muy importante, ¿qué podemos hacer delante de esto? Pues lo que vamos a hacer es empezar a tomar responsabilidad, ¿vale? Madre mía, estoy aquí, esta R, nunca me había salido una R igual, loco. Nunca me había salido una R tan guapa, tan aquí poética. Por cierto, os podéis suscribir porque esto va cada vez mejor, ¿sabes? O sea, si realmente quieres conocer más el ego, después hablaremos también de la esencia, vamos a hablar de cómo reprogramar nuestro subconsciente para este ego, ponerlo a trabajar a nuestro favor. Entonces suscríbete, tío, suscríbete, dale a like, comenta todo lo que te está generando este despertar en ti mismo y este despertar de la humanidad, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar ya de la responsabilidad. Otra vez voy al lenguaje. Responsabilidad significa
habilidad para responder, ¿vale? Como dice el mismo nombre. Entonces, la diferencia entre responsabilidad, que también podemos llamar proactividad, y la reactividad, es que desde la responsabilidad tú estás eligiendo conscientemente la actitud con la cual tú enfrentas las circunstancias, ¿vale? Vemos la diferencia. Uno estamos actuando automáticamente, en el otro, desde nuestros propios valores y desde nuestra conciencia, que es mucho más global, desde nuestra esencia, que entiende mucho más cómo funcionan las cosas y tiene perspectiva, tú ya piensas de una determinada forma sobre la situación, eso te genera un estado emocional diferente sobre la situación, un estado emocional mucho más pacífico, mucho más sosegado, entonces puedes actuar de una forma mucho más armoniosa, ¿no? Contigo mismo y con los demás, ¿vale? Entonces, se trata de eso, de empezar a ser proactivos en lugar de reactivos. Para eso se necesita muchísima autoconsciencia, ¿vale? Autoconsciencia, es decir, ser consciente de mis propios procesos mentales, porque si no soy consciente de ellos, entonces el ego, que es cuando pasa algo, el ego siempre es el primero y es súper rápido en reaccionar, el ego se va a avanzar a nosotros, entonces vamos, sin darnos cuenta, ni tan siquiera, pues vamos a actuar a partir del ego, ¿no? Y entonces es cuando decimos cosas que realmente no sentimos, cuando hacemos cosas que realmente desde el fondo no queríamos hacer, pues porque no estamos actuando nosotros, está actuando el ego. Es importante tener autoconsciencia para, cuando aparece el ego, ser consciente de él, no caer en su trampa, es decir, no actuar a partir de él, y una vez el tren del ego ya ha pasado, entonces vives desde la esencia, vives desde la conciencia, de la sabiduría de lo que realmente eres y actúas desde allí, piensas, sientes y por lo tanto actúas desde allí, y cuando actúas desde la esencia, estás creando armonía dentro de ti y fuera de ti. Cuando actúas desde el ego, estás actuando desde el miedo y por lo tanto siempre estás generando más miedo dentro de ti y fuera de ti y estás generando destrucción, estás generando pues malestar, ¿no? Entonces, como digo, la responsabilidad implica tomar conciencia de nuestros propios pensamientos y entender eso, que nuestro estado de ánimo no viene determinado por lo que pasa, sino que siempre viene determinado por lo que nosotros pensamos sobre lo que pasa, por el significado que le damos a lo que pasa. Lo que pasa, no me cansé de repetirlo, no tiene significado por sí mismo, es neutro, es solo información. Es tu cerebro el que le da un significado a través de tu propia experiencia, de tus creencias, de tus condicionamientos, etcétera, etcétera. Le das un significado a esa circunstancia y entonces a partir de este significado tú actúas o reaccionas, ¿vale? Como es un proceso tan rápido, el ego enseguida, situación, significado y reacciona. Lo que tenemos que entender, que intentar hacer es, hay una situación, el ego, cuando no estamos aún reprogramados, el ego va a tener una reacción automática de supervivencia, ¿vale? Entonces, ser conscientes de esta reacción automática, no caer en ella y entonces ya desde la esencia, desde lo que somos, realmente actuar, pensar y sentir y actuar en concordancia con realmente lo que son nuestros valores profundos, que son los valores más humanos del ser humano, ¿no? Y entender que realmente lo de fuera nunca tiene capacidad de alterar nuestra paz interna, ¿vale? Al final, esta es la verdad. Lo que pasa dentro de ti, o sea, nada de fuera, ninguna persona, ninguna situación tiene la capacidad de hacerte daño. Eres tú el que te haces daño a través de las situaciones. A través de los pensamientos que tú tienes sobre las situaciones es como tú te haces daño. Como dijo Buda, no hay peor enemigo que tus propios pensamientos, ¿vale? Entonces, entender esto, realmente poner el foco en cómo nosotros nos relacionamos con los acontecimientos y siempre hacerlo de forma armoniosa, de forma pacífica y de forma, pues, que sea amorosa para nosotros mismos y para los demás, ¿vale? Así estaremos realmente siendo el cambio que queremos ver en el mundo y actuando desde nuestros verdaderos valores. Hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias porque esto de la reactividad realmente es muy importante, lo podéis compartir, darle like, lo que queráis. Desde aquí, desde la clase creativa, vamos a seguir girando el mundo, vamos a seguir siendo el germen de la nueva humanidad.